Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. Esta vez me voy a referir al famoso triángulo de la exposición. Para eso les mostraré algunas fotografías que acabo de tomar aquí abajo, donde pasa agua. Aproveché esa agua que va avanzando para tomar estas fotografías que me van a servir para explicarles el tema de este video. El triángulo de la exposición abarca el tiempo de exposición, no velocidad, porque es un error hablar de velocidad en fotografía. Es el tiempo que está abierto el obturador de la cámara. Entonces, como les digo, el triángulo de la exposición se refiere al tiempo de exposición, al diafragma, a la abertura que le demos al lente y al ISO, que es la sensibilidad con que vamos a tomar una fotografía. Como les he dicho varias veces, el ideal es hacer la medición en el gris medio, pero también la podemos hacer en forma óptima en la palma de nuestra mano. Si ya tenemos una exposición correctamente hecha, dará lo mismo con respecto a la luminosidad de la foto, cambiar, por ejemplo, subiendo un punto o un paso el ISO y acortando en un paso el tiempo de exposición, o con el diafragma. Es decir, podemos ir compensando con un parámetro o con otro para mantener la misma exposición, la misma cantidad de luz que va a llegar al sensor para tomar nuestras fotografías. Es decir, cambiando esos parámetros, pero en forma exacta, dándole a uno y quitándole al otro, tendremos la misma luminosidad. Pero puede ser, por ejemplo, para congelar el agua que va pasando allá abajo, que se la muestro en estas fotografías, para que el movimiento quede congelado, quede quieto, nos puede hacer falta un 500avo segundo, o un 1000avo segundo, o un 2000avo segundo. Entonces necesitaremos tomar la fotografía con un tiempo breve y podremos, para compensar la poca luz que nos va a dar ese tiempo breve, abrir el diafragma o mantener el diafragma y subir el ISO, o al revés. Quizás necesitemos que esta agua, por ejemplo, quede con efecto de seda, quede movida. Entonces tendremos que tomar la fotografía con un tiempo de exposición largo. Mientras más tiempo esté abierto el obturador, más borrosa va a quedar el agua, más notorio va a ser el efecto seda que vamos a lograr en nuestras fotografías. Entonces, en este caso necesitamos que el tiempo de exposición sea largo, y para compensar ese exceso de luz tendremos que bajar el ISO o cerrar el diafragma, porque es la base de la fotografía, la base desde el punto de vista de la exposición, para conseguir fotografías bien expuestas o correctamente expuestas. Aparte de esto, por supuesto, hay que estudiar la composición, los diferentes encuadres, las angulaciones en que conviene poner la cámara, hay mucho más, pero la base para conseguir al menos fotografías bien expuestas es esta, el triángulo de la exposición que les acabo de explicar. Y si no se han suscrito a mi canal, no olviden hacerlo. Hasta luego, amigos, que estén muy bien.